A ver, pensemos un momento. Lo que se aprende en la escuela va mucho más allá de una simple lista de materias y exámenes. Detrás de todo eso hay un plan, una especie de arquitectura oculta que no solo define qué aprendemos, sino, y esto es lo más importante, por qué lo aprendemos. Hoy vamos a sacar a la luz ese plano oculto. Bueno, para empezar, vayamos a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente un currículo? La mayoría tiene una idea en la cabeza, pero la realidad es que esa idea es apenas la punta de un iceberg mucho, mucho más grande y con un poder impresionante. Normalmente uno piensa que es la lista de asignaturas, ¿no? Matemáticas por aquí, historia por allá, ciencias y ya. Pero no. En realidad, un currículo es un proyecto educativo completo, integral. No se trata solo de los temas que se van a ver, sino de por qué se eligieron esos temas, qué se busca lograr con ellos, cómo se van a enseñar y, claro, cómo se va a saber si funcionó o no. Es el plano completo de un edificio, no solo la lista de las habitaciones que tiene. Y fíjense qué interesante, la propia palabra nos da una pista. Curriculum, en latín, significa un recorrido, un camino. Así que de entrada ya nos dice que no es una lista estática de cosas por hacer, es un viaje que ha sido planeado de principio a fin con un destino muy, pero muy específico en mente. Ok, entonces, si es un viaje, ¿cómo se dibuja ese mapa? Bueno, como en toda buena construcción, hay que empezar por los cimientos. Todo proyecto educativo, absolutamente todo, se levanta sobre una base teórica sólida. Un plano que le da forma, sentido y dirección a todo lo que viene después. Y aquí los tenemos, los 4 grandes pilares. Pensemos en ellos como las 4 preguntas fundamentales que cualquier sistema educativo debe responder. Primero, el pilar filosófico. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es el gran propósito de la educación? Luego, el sociológico. ¿Qué papel juega la sociedad en esto y qué relación queremos entre la escuela y el mundo exterior? Tercero, el pilar psicológico, que se pregunta, ¿cómo funciona la mente? ¿Cómo aprende de verdad una persona? Y finalmente, con todo eso en mente, viene el pedagógico. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? Y aquí viene la clave de todo. Ojo, estos pilares no son independientes, no son islas. Funcionan como un sistema, están totalmente interconectados. Por ejemplo, si la filosofía dice que hay que formar ciudadanos críticos y participativos, eso va a cambiar de raíz la forma en que se enseña, o sea, el pilar pedagógico. Es como un dominó, mueves una pieza y toda la estructura se reajusta. Ahora, una vez que tenemos los cimientos, se pueden construir edificios muy distintos. Así que pasemos a la siguiente capa de este plano, las diferentes visiones o enfoques que definen el objetivo final de ese viaje educativo del que hablábamos. Imaginen que estos enfoques son como diferentes personalidades que puede tener un sistema educativo. La tabla resume 4 de las más importantes. Y no son simples variaciones, son visiones del mundo totalmente diferentes. Cada una responde a la pregunta de ¿para qué sirve la escuela? De una forma radicalmente distinta. Vamos a verlas una por una. Empecemos por el academicista. Este es el modelo clásico, el que probablemente a muchos se les viene a la mente cuando piensan en la palabra escuela. Aquí, el objetivo es muy claro, preservar y transmitir el gran conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos. Pensemos en una clase de historia donde lo importante es memorizar fechas y eventos clave. El conocimiento es visto como un tesoro que debe pasar intacto de una generación a la siguiente. Luego tenemos el enfoque tecnológico. Aquí hay que cambiar el chip por completo. La educación se diseña casi como una línea de producción. La palabra clave es eficiencia. Se fijan objetivos súper claros y medibles. El 90% de los estudiantes debe poder resolver este tipo de problema. Y todo el sistema, desde los materiales hasta las evaluaciones, se optimice para alcanzar ese resultado. Las pruebas estandarizadas, por ejemplo, son hijas directas de esta visión. Ahora, el enfoque sociocrítico le da una vuelta de 180 grados a todo. Desde esta perspectiva, la escuela no está para aceptar el mundo tal y como es, sino para cuestionarlo. El objetivo es usar el conocimiento como una herramienta para analizar los problemas de la sociedad, como la desigualdad o la injusticia, y darles a los estudiantes las herramientas para que puedan actuar y generar un cambio. Aquí, aprender no es el fin, sino el medio para transformar la realidad. Y por último llegamos al constructivista, que pone al estudiante en el centro de todo, en el asiento del conductor.
La idea principal aquí es que el conocimiento no es algo que se recibe pasivamente de un profesor, sino algo que cada persona construye activamente en su propia mente. El ejemplo perfecto sería un proyecto de ciencias donde los estudiantes diseñan su propio experimento para responder una pregunta. El profesor no da las respuestas, es más bien un guía en ese proceso de descubrimiento. Muy bien, ya vimos los cimientos, vimos los diferentes tipos de edificios que se pueden construir, y todo esto nos lleva a la conclusión más potente, al secreto que se esconde a plena vista. Ningún currículo es neutral, jamás. Esta frase es fundamental. Lo resume todo. Cada currículo es, en el fondo, una elección. Cuando en una clase de historia se decide estudiar ciertas batallas pero no otras, o cuando en literatura se leen ciertos autores y se dejan fuera a otros, eso no es una decisión técnica o neutral. Es una declaración de valores sobre qué conocimiento se considera importante, qué historias merecen ser contadas y qué voces merecen ser escuchadas. Es en su raíz una decisión ideológica. Entonces, al final de cuentas, la gran pregunta no es solo qué materias se cursaron en la escuela. La pregunta de fondo es, ¿cuál era el plano que guiaba todo ese aprendizaje? ¿Fue un plano diseñado para preservar el pasado o para optimizar un sistema y hacerlo más eficiente? ¿Quizá para fomentar la construcción de un conocimiento propio? ¿O su objetivo era transformar la sociedad? Reflexionar sobre esto revela muchísimo más de lo que podríamos imaginar.